de lo que está pasando en la Argentina. Lo saludamos a Esteban Domeque, que está con nosotros. Sí. Veíamos recién justamente estos rostros de el jubilado que dice solamente me puedo permitir un churrasco por semana. Y vos decías, estamos quebrados, pero esto recién empieza. Bueno, la economía argentina hoy está sintiendo ya la fase final de un esquema económico, vamos a decirlo así, que está agotado. La pregunta es, ¿cuál es el desenlace final de todo esto? Porque hoy tenemos ya 12 años de estancamiento estructural, con 6 recesiones en el medio, crecimiento acumulado 0, la pobreza 15 puntos subió en los últimos 10 años. Y en este contexto de sequía, crisis, cambio e inflación, la economía transitando o agudizando el cuadro de estancamiento estructural y de mayor inflación, eso es la estanflación. Y todavía tenemos que llegar a la otra orilla. La otra orilla es, tenemos que resolver el tema político y eso está supeditado al calendario electoral. O sea, hay un puente de 70 días desde el 13 de agosto al 22 de octubre, primera fase, segunda fase, eventualmente se va a balotaje, va a ser hasta 19 de noviembre. Y recién ahí nos vamos a poner a trabajar para empezar a arreglar la economía, que va a demorar varios meses. Y esto, como en esto que vos decís, en el desenlace, del punto de vista de los números, ¿qué puede ser? Porque Massa reconoció que hizo una devaluación del 20, el fondo dice que le pedía el 50, entonces dicen, bueno, ¿cuándo viene el otro 30? Después de la elección de octubre, responden. ¿Puede pasar con un 30 más de devaluación? ¿A dónde va el sector más desprotegido? Lo primero que hay que decir es que acá lo que pide el fondo en realidad es lo que está pidiendo la economía. Vos tenés la economía completamente desequilibrada, un gran problema en el esquema cambiario por el atraso cambiario que hiciste en los últimos 2 años, con muchas inconsistencias, con mucha brecha, y eso es lo que explica por qué esta economía no tiene más recorrido. Vos tenés un serio problema en tus cuentas externas y un serio problema en tus cuentas fiscales. Entonces la economía, después del atraso cambiario, dice, este tipo de cambio quedó atrasado, pero por el toqueteo y el mal manejo de la política económica. Para no decir, no, es un problema del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no tiene nada que ver acá. Vos manejaste mal la economía y hoy tenés este problema. Ahora, corregir este problema efectivamente es sincerar el precio del dólar, que es lo que está atrasado. Vos pensás ¿El dólar todavía está atrasado a 700? Sí, el 22% no resolvió nada y es, digamos, de las peores medidas que podían tomar. Bueno, de hecho, la brecha, vi un tuit tuyo, que creo que era tuyo el tuit, hablaba, ¿no? La brecha, digamos, no resolvió nada la brecha pero que existe. Vos pensá lo la siguiente. brecha del 100%, Claro. 350, oficial, que no lo van a tocar hasta octubre, dijo Massa. El tipo de cambio. ¿Por qué lo dicen? Y 700 el blue, ¿no? Que es el que circula. El tipo de cambio con el que asume Alberto Fernández a plata de hoy es en la zona de 350. Vos entraste a las PASO con un dólar de 2.80 y ahí le metiste el sacudón esta semana de 22%, pero es un 22% nominal para una economía que venía inflacionando en la zona de 7-8% por mes. Y esto acelera la inflación. En un mes vos vas a tener el mismo tipo de cambio, un mes y medio si querés, o el mismo tipo de cambio real. ¿Cuándo puede ser la inflación? ¿A cuánto puede llegar la inflación de los próximos meses? Muchos dicen 12 en agosto. Sí, tranquilamente. Un 12, un 13, un 14, un 11 en los 2 primeros meses y después podés irte a la zona de 8, 9, 10 y este sería el desenlace feliz. Que lo que tenés es... ¿Cómo el desenlace feliz? Claro, este O es sea, el el peor escenario desenlace, positivo. ¿cuál sería entonces? No, imposible saberlo. Digamos, yo lo que digo es, acá hay un plan llegar que no llegó. El plan llegar naufragó hace 3 meses y ahí nos subimos a un bote salvavidas y en las PASO ese bote salvavidas se dio vuelta. Entonces, hoy el plan llegar, o sea, la Argentina, los 45 millones de personas que vivimos en este país, estamos en medio de una situación muy caótica. Y yo digo, arreglar la economía requiere como primer requisito arreglar la política. ¿Y en dónde se arregla la política? O en dónde se empieza a arreglar la política en las elecciones. Entonces, ahora tenemos un problema porque tenemos que conectar un plan llegar volcado con una fase de reparación económica y estos son 100 días. Ahora, la pregunta es cómo vos administrás el vuelco. Entonces, digamos, si vos lo administrás Control mal, de daño, la que inflación no va a ser 12, va a ser 15. Y si la administrás muy mal, va a ser 20. Esto es lo que está en juego hoy en la Argentina, en la cual tenemos que conectar un programa caído en medio de las elecciones, con toda la fragilidad económica, política y también social, con ese momento en el cual tenemos que empezar a arreglar la economía. Ahora, es muy difícil pensar o prever lo que puede llegar a pasar de acá a 6 meses, porque 6 meses en Argentina es un montón. Digo, pensemos al corto plazo, de acá a las elecciones. En un día, después de las PASO, pasó de todo. Hablábamos de la devaluación, el dólar subió, después en la semana conocimos de todo, el blue que seguía subiendo, anuncios de aumentos de tarifas, lo que nos contaba Fernando Sabore recién, remarcaciones, productos que no estaban. ¿Qué podemos esperar de acá a octubre? No más, por lo menos de acá a octubre.
La tensión económica probablemente siga en aumento al ritmo de la tensión política. Hay una crisis económica y política que se está retroalimentando y la imposibilidad de arreglar los principales problemas de la economía porque tenés las elecciones en el medio implican que el escenario probablemente se siga complicando más. Digamos, la inflación acelerando, la brecha cambiaria tensionándose, el Banco Central perdiendo reservas, el riesgo país elevado, las importaciones paradas, la actividad también recesiva o profundizando su cuadro recesivo, la incertidumbre, la volatilidad, esto es lo que tenemos por delante. Es muy loco porque dicen, el Rodrigazo empezó con un 22% de evaluación. Y algunos hablan, incluso Sabore mismo decía, esto es peor que la hiper, porque en la hiper había menos pobreza o una clase media con más recursos. ¿Estamos en un riesgo de ambas situaciones o no? A ver, en primer lugar, esto desde mi punto de vista todavía no es peor que la hiper. La hiper fue mucho peor y te lo pongo en números. O sea, una cosa es la entrada a la hiper y otra cosa es la hiper. Claro. Y en ese proceso vos metiste casi 20% del país en la pobreza. Lo sumergiste automáticamente a muchos millones de personas. Y esto es lo que hay que evitar. Entonces, acá vos en los últimos 50 años tuviste 4 crisis macrodisruptivas. ¿Qué es una crisis macrodisruptiva? Es una crisis en la cual la economía se termina de romper y la política entra en una crisis mucho mayor. Eso fue el Rodrigazo, la crisis de la deuda del 82, la hiper del 89 y el 2001-2002. Y esto es lo que hay que evitar hoy. Ahora, la entrada a la situación, claramente, por el primero por el atraso cambiario, este crawling peg muy por debajo, empieza a acumular mucha tensión en la olla. Esta es la presión nominal que tiene la economía y los precios en todo último año, últimos 10 años. Recién miraba la nota anterior. ¿Saben cuándo nació Precios Cuidados? Hace 10 años. Claro. ¿Saben cuánto era la inflación? 2% por mes. Y hoy estamos en 8 y acabamos de entrar en un régimen de 2 dígitos. Una política claramente no está funcionando. Y no funcionó los controles. Entonces, acá la pregunta es, porque todavía seguimos sin arreglar la equilibrar, sin arreglar el esquema cambiario, sin cerrar el precio del dólar y ya navegamos 10, 12, 14% de inflación, ¿cómo vamos a hacer para empezar a equilibrar o corregir estas distorsiones sin soltar mucha más inflación? Y en esa línea, ¿cómo describís o cómo analizás los incipientes programas económicos que dan cuenta a los candidatos, ¿no? Porque por un lado tenemos a Milei que habla de dolarizar, pero del otro lado tenemos a Patricia Bullrich que recién estaría presentando su equipo económico, pero habla de un sistema bimonetario. Bueno, ¿cómo lo calificás? Claro, lo del gobierno ya lo conocemos. Exacto, pero nos falta. Esta semana Bullrich aparentemente sale con una serie de anuncios. Sí, quienes van a integrar también su equipo económico, ¿no? Que más o menos ya se sabe. Yo diría, hasta acá lo que sabemos un poco son los grandes lineamientos de lo que yo llamo la fase taller, que es, bueno, esta economía a partir de diciembre van a empezar a arreglarla. Y acá hay 3, 4 talleres diferentes a través de los cuales podemos arreglar la economía. Entonces, cuando uno escucha las propuestas de los candidatos, en realidad lo que estamos describiendo es, bueno, un poco a qué tipo de taller o qué tipo de corrección macroeconómica va a ir la economía. Sí. ¿Dolarizar? Dolarizar, da para largo, pero voy a decirlo cortito. A ver, para una persona que no sabe caminar y sale, camina, se cae, se golpea y se golpea y se golpea, después de tanto recorrer médicos, que un médico le diga, mira, tengo la solución para vos, te corto las piernas, te subo una silla de ruedas y no caminás nunca más, digamos, es una solución. Digo, mira, te pide no se cae nunca más. Sí, fenómeno, tampoco vas a correr fuertísima ni caminar. la Pero esa es la dolarización. Te estaba siguiendo en el detalle y cuando me quise cortar... Esa es la dolarización. Esa es la Para el dureza que de no la sabe dolarización. caminar y se cae y se golpea, listo, no camines nunca más. Algunos se preguntan, después vamos a hablar de eso, ¿no? Déjame decirte, Sí, porque dale. después vamos a lo técnico, pros y contras, ventajas y desventajas. Yo pongo en la balanza y digo, mirá, esto tiene más desventajas que ventajas. Y yo lo converso con Más pro-dolarización, desventajas que con técnicos, es decir, Esteban, tenés razón. A ver. No es el esquema cambiario óptimo, pero te voy a decir algo. Nosotros estamos implementando una medida que va más allá del régimen cambiario y del régimen monetario, que va a apuntalar directamente la indisciplina, sobre todo monetaria, que tiene la Argentina. Entonces dice, bueno, tenés un punto, es verdad, con esto listo, resolvemos el problema de la inflación. Si este paciente nunca aprendió a caminar, listo, resolvemos el problema. No puede tener moneda, o sea, Argentina no es un país... Claro, si vos no sabés manejar tus piernas, bueno, y esto nos está trayendo muchos problemas, porque la pobreza hoy, como bien decíamos antes, hoy es 43% y va para la zona de 45 a fin de año. Pero ¿y el depender de una régimen? moneda que no es propia no es mucho peor, no es mucho más riesgoso. Pero es que si si la política no entiende el valor de la disciplina fiscal y monetaria, vamos a seguir aumentando la pobreza. Entonces, ¿qué preferimos? ¿100% Nos quedamos sin pobre piernas. con moneda o sin moneda? En un ratito va... Pero, ya- ¿y el sistema bimonetario?
Bueno, puede ser, en un esquema de transición podría llegar a funcionar. Yo creo que tampoco es el mejor régimen cambiario que puede tener la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchas complicaciones. A ver, agarren los 10 países más representativos para ustedes respecto a estabilidad económica, progreso, movilidad social y hagan un listado. ¿Tienen Banco Central? Sí. ¿Tienen su moneda? Sí. ¿Tienen esquemas bimonetarios? No. Bueno, ¿por qué no hacemos lo que hay que hacer? Claro. Ahora, Pero tienen su propia moneda. Pero bienvenido el debate, porque estamos poniendo sobre la mesa que tenemos algo que no nos sabemos administrar. La política tienen que entender. Argentina ya está en un proceso de dolarización de facto. O sea, una de las 3 funciones que cumple la moneda, que es la función de reserva de valor, ya la perdimos hace muchas décadas, y ahí el dólar ya penetró en la economía argentina. Lo que pasa es que lo que es loco es que el otro día veía un video que creo que Luis Majul lo puso, de un chico que decía, yo cobro 8.000 pesos por día. Y entonces si dolarizan pasaría a cobrar 8.000 dólares por día. No es así. No funciona. No funciona así. No, pero ahí después tenemos que hablar. Si el dólar vale 700 pesos. Claro, o sea, no va a ser así. Ahí la discusión es, bueno, ¿qué hay que hacer para implementar la dolarización? Claro. Pero esa para mí es secundaria. No hay que ir al terreno de la implementación, porque implementar se puede. Después podemos discutir a qué costo, a qué dólar, cómo. Hay un montón de formas. Pero para mí la discusión de fondo es si es el régimen cambiario óptimo para la Argentina. Y yo te voy a decir que no. Pero si no resolvemos el problema que está arriba, va a tener que ser. Esteban Domecq, muchas Gracias gracias. por venir, Muy claro, Gracias por la como siempre. invitación. Y ya en un instante, Carlos Ruckhoff tiene una opinión sobre el tema de la dolarización, porque fue vicepresidente sobre la dolarización. Fue vicepresidente, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, amplia trayectoria política, como dirigente además, y tiene datos para hablar sobre este tema. Pero ¿querés saber qué pasó y qué va a pasar en estos días de la política en la Argentina? Mirá. Vaya cisne negro, ¿no? Vaya cisne negro. Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Un nuevo escenario en la política argentina ha dividido en tercios el escenario político argentino. Miren, en los próximos días tienen que ser días tranquilos, porque que la gente vote y que los argentinos y las argentinas votan no deben tranquilizar a nadie. Se devaluó a 350, el oficial una devaluación del 22%. Literalmente, mi negocio de un día para el otro pasa a costar un 20% más toda la mercadería. No deben tranquilizar a nadie. Alberto, lindo pacto de caballeros, ¿eh? Como para confiar en ustedes. Voy a ser el presidente que derrote a la inflación. 6,3% en el mes de junio. en julio. 113,4 es el aumento interanual, un alza del 60,2% en los primeros 7 meses del año. El dólar blue hoy cerró a 780 pesos. En la góndola de un autoservicio en zona sur, en la provincia de Buenos Aires, ponen este cartel. Los precios de góndola pueden variar en línea de caja. Precios justos representa una oportunidad. Esta es la cantidad de tickets. Es increíble. Que cambiaron hoy desde las 7 de la mañana las 2 hijas de Fabián. Esta es la inflación en vivo. Los que piden una devaluación desesperados están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos. ¿Hay que devaluar? Mire, ¿con el acuerdo, digo? El acuerdo no le dice a usted lo que tiene que hacer. O por lo menos a mí el acuerdo no me dice lo que tengo que hacer. Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable, que es devaluar su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional. A mí el acuerdo no me dice lo que tengo que hacer. Un fondo que ni trajimos nosotros a la Argentina, lo trajo Macri, ni yo tuve que, digamos, ni yo renegocié la deuda. En todo caso, a mí me tocó agarrar el tomuer frío ahí. Porque con 2 semanas de diferencia dijo que el fondo no le dice lo que tiene